Bueno, queridos invitados y estudiantes del Politécnico Nacional de Artes y Oficios, a este clase que tenemos hoy con nuestro queridísimo doctor José Luis Cervantes Guzmán, la maestra Sofía y la maestra Saray. Con el segundo tema denominado prácticas corporales o actividad física, gimnasia o ejercicio físico. Maestro, la sala es suya. Es muy común que van surgiendo términos eh, que nos confunden, porque hay tendencias, corrientes que se van mezclando y finalmente hay muchos términos que hacen que lo que entendamos por una cosa en otra corriente significa algo diferente. Eso pasa con prácticas corporales, que es un término más usado en el ámbito de la antropología. Y la actividad física es un término más de carácter biológico, biomédico. La gimnasia, pues fue el arte de hacer ejercicio desnudos, y ejercicio físico ahora se utiliza comúnmente junto con actividad física. Incluso la Organización Mundial de Salud o de la Salud ha definido muy claramente estos términos. Entonces, vamos precisamente a estos términos. Una práctica corporal es toda actividad física o corporal que es ejecutada con frecuencia, es decir, una sola vez que yo practique una actividad, no la hace práctica. Esa actividad la tengo que seguir practicando varias veces durante un tiempo para que se convierta en práctica, debido a necesidades personales y del contacto con el ambiente. Actividad física, la Organización Mundial de la Salud la define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía. Técnica corporal, que es otro concepto también muy vinculado a la antropología, es la manera genérica de ejecutar una práctica corporal o actividad física surgida de la experiencia o del estudio científico. Por ejemplo, todas las personas de las etnias que trabajan o utilizan el maíz y lo muelen en piedras o en molcajetes o en algún instrumento o implemento parecido, lleva implícita una técnica. Nosotros al bañarnos, nos bañamos de cierta manera, empezamos de un lado, a veces nos enjabonamos primero la cabeza. Eso es una técnica. Una técnica es la manera de hacer algo. Obviamente la técnica se ha estudiado hasta estandarizarse y ha sido un factor de desarrollo humano. Pero en términos simples, eso es la técnica que implica un procedimiento de hacer algo. El ejercicio físico, también definido por la Organización Mundial de la Salud como cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos que gastan energía extra, además de la energía que nuestro cuerpo consume y necesita para mantener la vida o la actividad basal. Es una actividad planificada, estructurada y repetitiva, cuyo fin es mantener y mejorar nuestra forma física. Y la gimnasia, en principio, y antes de ser deporte, era una práctica generalizada en la antigua Grecia y en otras culturas anteriores a la cultura griega, perdón. Esta gimnasia, pues, es una actividad física o ejercicio físico destinado al fortalecimiento y mantenimiento de la forma física a través de un conjunto de ejercicios establecidos. Algunas modalidades de la gimnasia se practican como deporte de competición y que ustedes ya conocen, pues que hay diferentes formas de manifestación de la gimnasia. Actualmente la gimnasia parece como que se ha desvinculado de la educación física, pero la gimnasia dio origen a la educación física. Hubo una Federación Internacional de Gimnasia dirigida por Pierre Serán. A partir de ahí se crea la Federación Internacional de Educación Física, pero ahora la Federación Internacional de Educación Física no ha cambiado de nombre. Ya no debería llamarse así por la cuestión de la falta de identidad de la educación física.
y podemos debatir muchísimo al respecto de esto. Pues vamos a la Edad Antigua, donde ustedes ya conocen que un gran filósofo, Platón, decía, por ejemplo, la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo humano. El mismo Platón practicaba gimnasia y esta gimnasia se vinculaba con el canto, la música, la danza. Eh, y había ahí una integración muy importante de esto que formaba parte de lo que en Grecia antigua le llamaban la paideia, que era la autoformación del ciudadano libre. Obviamente los esclavos no entraban aquí, y la gimnasia, la música, la poesía, la política eran elementos que se tenían que estudiar. Asimismo, el mismo Platón siempre se le ha criticado que es el creador del dualismo. Parece que no, porque en realidad lo que él decía es que, bueno, el alma existe ligada al cuerpo, efectivamente, y al alma se le daba cierta prioridad, o por lo menos en la filosofía de Platón, pero está forzada a sentir a través del cuerpo. O sea que el alma sentía a través del cuerpo y eso era lo que se entendió en la Edad Media como que estaba encerrada el alma, porque no podía manifestarse o manifestar su sentir. Y esa idea traducida de ya en la Edad Media es a lo que se le llamó después que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, el cuerpo para Platón y para la filosofía platónica era básicamente perteneciente a la realidad material o mundo sensible, y el alma, por el contrario, pertenecía al mundo inteligible. Volvemos a repetir la idea de que el cuerpo es el ancla, la traba, que encadena al alma, pero precisamente por esa razón, porque el alma no se podía expresar libremente según la filosofía de Platón, y por eso se decía que estaba limitada. Obviamente al cuerpo le pertenecían los placeres, al cuerpo le pertenecían las pasiones, y eso a veces contaminaba el alma. De hecho, la Iglesia Católica toma muchos elementos de la filosofía platónica para estructurar todos sus dogmas. Para la Iglesia antigua también, el cuerpo, particularmente en el siglo V, se incorpora como un ideal educativo, y ese ideal educativo se plasma en la paideia, que es autoformación del ciudadano libre, donde el juego obviamente es sumamente importante, tanto el juego libre como el juego también orientado por los paidotribas o los pedagogos, que eran los ayudantes o incluso se les decía sirvientes que andaban cuidando a los niños. Esos eran los pedagogos. Buscaban una educación, pues como muchos países posteriormente a nivel integral, donde entraban las artes, la gimnasia, la ciencia, la música, la filosofía, la política y todo lo necesario para ser un ciudadano griego. Obviamente también Aristóteles tuvo que ver mucho aquí. Para él no había esa traba del cuerpo con respecto al alma, ese encadenamiento o encarcelamiento. Para él siempre cuerpo y alma eran necesarios, era una conexión importante. Por un lado, la materia y la forma, que era parte de las dos categorías que planteaba Aristóteles. La materia era el cuerpo y la forma era el alma. Más o menos por el 1500 antes de Cristo o antes de nuestra era, ya se practicaban en los Juegos Olímpicos y en los diferentes juegos que había, no solamente los olímpicos, pues diferentes actividades que nosotros conocemos, como las que ahí se expresan en las láminas, carrera, el lanzamiento de la danza, de la bala, etcétera. Y algo importante, así como había un sitio exclusivo en Olimpia para los Juegos Olímpicos, también existían los gimnasios, que eran los dos lugares, además del Ágora,
Habían 2 lugares específicos para actividades de carácter corporal, aunque en los gimnasios no solamente se hacían actividades físicas o ejercicios físicos, también otro tipo de manifestaciones como la danza y básicamente la música se escuchaba. En el Ágora, pues era un sitio más amplio, cultural, pero también a nivel comercial, de intercambio. Y aquí hay diferentes tipos de gimnasio y de prácticas en los gimnasios, ¿verdad? La mayoría eran al aire libre o tal vez tenían un techo, pero por el clima de Grecia, pues tenían que estar esencialmente ventilados. Las mujeres en la lámina de abajo también asistían a los gimnasios, no tanto en los Juegos Olímpicos, ellas hacían sus carreras y demás, pero eran exclusivamente más para los varones. Este es una lámina del gimnasio o la pista olímpica semicircular, que era básicamente donde se hacían los Juegos Olímpicos, con las fechas de inicio y la fecha de terminación. Obviamente fueron vetados por los emperadores, por uno de los emperadores romanos. Tenía este lugar forma de herradura y cabía muchísima gente, 30,000 espectadores. Ustedes saben, bueno, que se celebraban cada 4 años y que si iban a dar los Juegos Olímpicos y estaban en guerra con otras poblaciones, también griegas o de otra raza o nacionalidad, pues tenían que pedir permiso y hacían treguas para poder participar. Asimismo, los ganadores, pues ya saben ustedes o recordarán que se les daba sus coronas de olivo. Y estos obviamente eran manifestaciones donde todo el entrenamiento para la guerra, donde todo el entrenamiento en la gimnasia para eh, la vida cotidiana, aquí se expresaba. ¿Por qué? Porque para el ciudadano libre, el tener gloria en vida les iba a ayudar a trascender a la virtud máxima que era el arete, o arete también le dicen algunos. Era un honor llegar a ese arete que se conseguía solamente haciendo grandes hazañas en vida y al morir. Las competencias más importantes, lo que se llamaban agones también. Agón es el que se ejercita, pero también el agón eran las pruebas. Eran las domas, que era un tipo de vuelta que se le daba al estadio. Los diablos, que eran 2 vueltas. Los dólicos, o en este caso dólico, que eran 12 vueltas. Y hasta llegar al pentatlón. Y lo que está en rojo, lanzamiento de disco, de jabalina, salto, lucha. Una forma de lucha es el palé, que la vamos a ver enseguida en una fotografía. Pues eran parte de las pruebas del pentatlón, una de las pruebas más importantes de los Juegos Olímpicos. Obviamente, esta sociedad enaltecía la perfección del cuerpo humano y hasta los filósofos, varios de ellos practicaban gimnasia, porque veían en el cuerpo humano la perfección de la naturaleza y por eso había que conservarlo precisamente en buen estado físico. Obviamente, por ejemplo, en la lámina aquí del lado izquierdo, aquí con la corona de olivo, porque este sujeto ganó en la carrera de carruajes con 2 caballos. Y aquí, por ejemplo, en la lámina central, arriba, está un ejemplo del pancracio, que era un tipo de lucha, así como el kickboxing, ahí se valía casi de todo. En cambio, el palé, que está del lado derecho, aquí en esta moneda, pues era un tipo de lucha diferente al pancracio. Y abajo están representadas algunas de las pruebas del pentatlón.
Aparte de la vida en los gimnasios y los Juegos Olímpicos, cabe destacar, y es un detalle importante para nosotros, que en la vida cotidiana había una serie de prácticas corporales que a veces se olvidan que forman parte de la cultura corpórea motriz. Por ejemplo, cierto tipo de labores de las mujeres, y todo lo que hace en esta lámina más grande, todo lo que hace la gente son prácticas corporales vinculadas con el comercio, con la convivencia, con andar en el ágora, las veces que ellos podían. Y esas prácticas corporales casi no se estudian, por lo menos en educación física es muy poco. Quienes más estudian estas prácticas son los antropólogos, pero sí deberíamos estudiarlas porque es la base. A veces nos vamos por lo más sistemático, que es el deporte, pero la vida cotidiana está impregnada de prácticas corporales y menos de carácter deportivo. Asimismo, otras prácticas corporales como la danza, la técnica del masaje, la compra y venta de esclavas, que obviamente las exhibían para ver si no tenía defectos y lo que iban a pagar correspondía. También vendían esclavos, los juegos infantiles, la música y la danza, en la última lámina, en el extremo inferior derecho. Las técnicas cosméticas, que desde los egipcios, tanto hombres como mujeres las usaban por diferentes motivos. Las prácticas educativas, no había los lugares, las aulas como tal. Incluso en la Grecia clásica hubo una corriente de los peripatéticos que aprendían caminando. En la parte de abajo algunas formas de ocio. Y de manera resumida tenemos que las prácticas corporales se podían clasificar en lúdicas, como el salto del toro, danza y caza y pesca. Las agonales, que eran orientadas hacia los Juegos Olímpicos y Panolímpicos, aquí me faltó, por ejemplo, de combate o hípicas o pedestres. Ya aquí mencionamos algunas, pero también había populares para niños, para muchachos, jóvenes y adultos. Y si ustedes observan, canicas, caballito, jugar con animales, o los zancos, el yoyo, columpio, que a veces decimos que son juegos tradicionales peruanos, juegos tradicionales mexicanos, juegos tradicionales colombianos, juegos tradicionales chilenos. En realidad, de ahí se derivan. Y no sé si debamos, tal vez porque se juegan o se jugaban en nuestros países, por eso les decimos así. También los jóvenes hacían sus propias actividades de carácter corporal y otras que se hacían en los diferentes juegos. También había que concebir a las prácticas corporales domésticas como alimentar a los niños, la crianza, prácticas sexuales, cosméticas, aquellas que se hacían para necesidades fisiológicas, prácticas de aseo, prácticas médicas quirúrgicas, higiénicas, de herbolaria, de masaje, de nacimiento o de parto, artísticas, canto, música, escenificación, pintura, escultura, que tienen componentes corporales que a veces no se consideran. Y la gimnasia o conjunto de ejercicios físicos, pues era una forma básicamente cotidiana de ejercitarse. El gimnasio era un lugar que era administrado por una persona especialista y era un honor que él administrara el gimnasio. Asistían las personas que lo practicaban, asistían masajistas, utilizaban mucho aceites, esencias y obviamente se caracterizaba en la mayoría de las veces por la desnudez. Hay algunas ilustraciones donde no todos están desnudos. Había de hecho, la paideia se dividía. La paideia, acuérdense que es el autoformación, según la época histórica. Por ejemplo, una paideia arcaica que pertenece a los siglos de 8 y 6 antes de Cristo, la paideia espartana, la paideia ateniense y así la paideia helenística.
Esto es importante porque se ve. Ahora, tomé de la película de Troya una escena donde van a ver ustedes, desde mi punto de vista está bien realizada la escena porque tienen un manejo corporal muy, muy fino los actores. Vamos a ver si se escucha y se ve. Para mí es la escena más bonita de toda la película. Perdón porque le di acceso a una Ya he persona. vivido este momento en mis sueños. Hagamos un pacto. Con los dioses como testigos prometemos que el vencedor permitirá que el vencido tenga unos funerales apropiados. No hay pacto que valga entre leones y hombres. Ahora sí sabes con quién peleas. Ayer creí que eras tú con quien luchaba. Y ojalá hubiera sido tú. Pero concedí a aquel niño el honor que merecía. Le concediste el honor de tu espada. Esta noche no tendrás ojos, oídos ni lengua. Vagarás por el infierno ciego, sordo y mudo. Y todos los muertos sabrán que eres Héctor, el iluso que creyó matar a Aquiles. Arriba, príncipe. Levántate. Una piedra no me arrebatará la gloria.
Bueno, en esa escena, pues se ve la capacidad corporal, la perfección de los movimientos, la educación recibida en la paideia, en el ámbito de la gimnasia y de la lucha cuerpo a cuerpo, prepararse para la lucha o para la guerra. Obviamente, desde la óptica actual, a esta forma de usar la lanza, el escudo y la espada corta, sería una competencia motriz, ¿verdad? Porque la finalidad era el desempeñarse con eficiencia, o que su desempeño motor fuera efectivo para los fines que ellos pretendían. La pregunta es, en la actualidad, ¿cuáles deben ser las competencias corporomotrices de acuerdo a la necesidad de movimiento de nosotros en la vida cotidiana? No en el deporte, no en la sesión de educación física. Esos son medios para que nosotros en la vida diaria tengamos mejor desempeño. Esa es una cuestión importante que habría que analizar. Vamos rapidito con Roma y sus diferentes etapas históricas. Nos vamos a enfocar más en el imperio, porque acuérdense que el fin del imperio romano de Occidente dio pauta a una época historia diferente. Las clases sociales son importantes en casi cada época porque de acuerdo a la clase social practicaban ciertas actividades físicas. No todos hacían las mismas actividades físicas y menos las prácticas corporales cotidianas. Esto es muy importante resaltarlo. Tal vez ahora no se ve, pero el golf no es para la clase popular, por ejemplo. El tenis todavía ya. El fútbol, bueno, ahí intervienen todos, pero hay deportes o actividades que por su costo, por sus características, no son practicadas por todos los estratos de la sociedad. Y si bien la lucha de clases es un concepto que ahora ya no es tan manejado, sí hay diferencias entre las clases o estratos sociales de nuestras sociedades. La gente que tiene recursos, que tiene poder económico, puede asistir a lugares, a gimnasios o a spas o a lugares donde muchas clases sociales bajas o medias no pueden asistir. Desafortunadamente así es, no hay igualdad, pero eso a veces se pierde de vista. Por eso el cuadro de cómo estaba la jerarquía en la antigua Roma, prácticamente en el imperio. Bueno, pues aquí ellos se formaban corporalmente, mentalmente y demás para la guerra. Era el factor esencial. Famosas, obviamente, el circo romano, el coliseo romano, donde pues los gladiadores, y sobre eso hay mucho que decir, y las diferentes prácticas asombrosas, espectáculos formidables, la mayoría orientados a la enajenación del pueblo romano. De ahí la frase que ustedes ya conocen, pan y circo, que todavía utilizan muchos políticos actualmente. Esta es una escena bonita también hubo oposición al Imperio Romano, Aníbal, por un lado en África, pero aquí hablamos de Espartaco. Y esta es la película del 1960 de Kirk Douglas, me parece mejor que la actual, pero es de gustos.
Bien, para que no se emocionen tanto, también también las miradas, también los gestos, cuando uno estudia el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, que forman parte de la cultura corpórea motriz, tienen gran significado. Muchos ademanes, movimientos de las posturas, movimiento de brazos, de manos, etcétera, forman parte. Esas tampoco se estudian en educación física. La educación física ha olvidado muchas cosas. En muchos programas nunca hay, por ejemplo, en mi país nunca hay artes marciales, y eso sería formidable. Varias artes marciales, no todas, serían muy útiles. En lugar de que los niños anden ahí jugando con los globitos, que tiene su importancia, pero no los activa orgánicamente. Es una educación física light la que acá tenemos. Dice que sí, pero no hay un impacto orgánico en los niños. Habría que repensar mucho eso. Otra escena, también de los romanos, muy practicada. ¿Te diviertes ahora, hermano? Sin duda que en estas manifestaciones, pues es un espectáculo, a veces, o en este caso va implicada también la muerte, y son extremos. Sin embargo, la destreza para poder manejar el carruaje de 4 caballos, cuadriga, pues eso implica también. Ahora, a veces hay actividades físicas que tenemos que repensar y escoger aquellas que las personas puedan llevar a su vida cotidiana. Si nada más se hacen en el gimnasio, si nada más se hacen en la sesión de educación física o en el entrenamiento deportivo y no se llevan a la vida diaria, no sirven. Porque el deporte, la gimnasia, la educación física, etcétera, son medios para el desarrollo integral del ser humano. Si se quedan allá, no sirven de nada. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos entonces, estas son otras técnicas corporales de belleza también entre los romanos, prácticas y técnicas de construcción. En la parte de arriba, las termas también, no lleva acento, los baños, las termas de los romanos, muy famosos. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de estar en Roma y de asistir a una terma, en realidad que es sorprendente la arquitectura y además todo estaba planeado ahí. Y pues asistían hombres y mujeres también, y había personas que los atendían dándoles masaje, etcétera. Y en la parte de abajo los baños públicos, que también la manera de hacer las necesidades fisiológicas implica técnicas que tal vez la educación física no las estudia, pues porque a veces olvidamos hasta las técnicas de mejor dormir o de relajación, no las incluimos, queremos que todos se muevan, pero se olvida que para todo movimiento debe haber un descanso, un receso, una hidratación. Y aquí entonces los baños públicos. Vamos entonces con otras, ya para ir cerrando. Edad Media también, las épocas históricas, la alta, la Edad Media, la intermedia o plena y la Edad Media Baja. Y también la estructura social, porque de eso dependían algunas prácticas. Por ejemplo, la práctica guerrera, pues los campesinos no iban, iban solamente los caballeros y algunos soldados. La acción militar que hacían, pues era de agresión para conquistar más terrenos, más tierras, y la acción de los caballeros que pesaban hasta 3 o más kilos las armaduras, imagínense, y las espadas eran tan pesadas como se movían. También en esta edad las prácticas artísticas vinculadas con la música, con la danza, con el canto, y se fue desarrollando algo importante que era propio ya de los caballeros, que era la caza ya no directa con su cuerpo, sino utilizando perros.
Pero también, y en toda la historia de la humanidad, ha habido prácticas de tortura. La misma Iglesia Católica fomentaba este tipo de flagelaciones o autoflagelaciones, diversos castigos corporales, no se hable de la época romana, la crucifixión, ¿verdad? Que no solamente fue tortura, sino muerte. Entonces, eso ha estado presente hasta la actualidad. Las prácticas higiénicas, las prácticas médicas, pues antes los peluqueros eran los que sacaban las muelas, ¿verdad? Y a diferentes prácticas corporales como las sangrías con sanguijuelas y todo ese tipo de manifestaciones. Como no se bañaban, y eso ya está documentado más que 2 veces al año, pues entonces tenían que usar la misma agua para todos los miembros de la familia, para que no se desperdiciara el agua porque era escasa. También podemos hablar de las prácticas de intimidad. También en esa época se negaban y el caballero lo está jalando la dama. Parece que se está negando, no siempre quiere uno. En la noche de bodas había que estarla supervisando y había un representante de la iglesia y había otras personas de la corte observando que se concluyera con el acto sexual, porque eso debería, y más en la clase social alta, las prácticas amorosas que han existido toda la humanidad. Prácticas de labrado de piedra, y eso nos lleva a que la Edad Media no hubo tanto oscurantismo como se dice, los conventos y también las abadías, pues la gente se dedicaba, por ahí cuando puedan ver En nombre de la rosa, que es una película interesante, cine de arte, para recordar cómo se dedicaban estos frailes a copiar, reproducir libros de la época grecorromana o grecolatina también. El barroco, no voy a hablar del barroco, más bien de la Edad Moderna, que tiene 3 etapas: Renacimiento, Barroco e Ilustración. Y bueno, cómo dividen el Renacimiento, todas las características del Renacimiento, donde el centro de atención ya no era Dios, sino era el hombre, antropocéntrica era esta época, donde la naturaleza y la razón eran los 3 factores importantes. Hombre, naturaleza y razón. Ya no era la iglesia. Y la maravilla, los aportes artísticos que se vieron en esta época, donde el cuerpo ocupa un lugar primigenio. Esta belleza de técnica escultural de David de Miguel Ángel, o la técnica pictórica de la Mona Lisa por Da Vinci, también por Miguel Ángel, la creación, y por Sandro Botticelli, Venus. Qué belleza de pinturas. Y no se diga el Vitruvio de Da Vinci, con supuestamente las medidas precisas, perfectas, que bueno, es criticado también en ese sentido, pero no nos va a interesar esa parte. Esta es una pintura de los últimos días, o sea, ya cuando se está falleciendo de Da Vinci, pero también en esto también las técnicas culinarias, y no de la gente de la clase social alta, ¿no? De las cortes, sino de la gente del pueblo, los sirvientes, que también pues tienen una vida corporal importante. El juego de pelota de diferentes características, o utilizando raquetas, que es el origen del tenis y algunos otros deportes con raqueta. Esta, que es solamente una parte de un lienzo más grande de Pieter Bruegel el viejo, que también había Bruegel el joven, y pintaban con un estilo similar, generalmente kermeses, gente reunida con diferentes, y mucha gente pintaba ahí, en festividades o ceremonias o rituales. Esta es una parte de la pintura de juegos infantiles, muy utilizada en el campo de la recreación y la educación.
Recordarán también cómo la influencia que tuvo Jerónimo Mercurial, el médico, para la estructuración de la gimnasia y resaltar la importancia que tenía esto para la salud de las personas, o en el caso de Cagnati en el Sanitate Tuenda, también resaltando los ejercicios físicos o gimnasia. En la ilustración es una etapa importante porque aquí es donde la educación física aparece. A veces algunos estudiosos creen que la educación física nació desde la antigüedad. Era gimnasia, era actividad física. Y como formaba parte de la paideia y tenía un sentido formativo, educativo, pero no era. El concepto aparece en la ilustración en el siglo XVII. O sea que es relativamente reciente la educación física, ¿no? Comparada con otras manifestaciones. Y aquí pues hay mucha influencia de grandes pensadores. Por ejemplo, las pirámides que conocemos ahora se llamaba la Ecole o la fuerza de la escuela, la fuerza de Hércules, y esta fuerza se manifestaba a través de diferentes pirámides, como le llamamos ahora. La influencia de Rousseau con su obra El Emilio, donde destaca la importancia del juego y de la actividad física y de la vida natural como forma de educación. El mismo Rousseau influye para que se creen las escuelas como Philanthropium o Philanthropinum, actividades gimnásticas al aire libre, porque la naturaleza era un concepto relevante para la época. O en el caso de Friedrich Gutsmuth, básicamente influenciado por Rousseau, pues también hace su propuesta gimnástica, y si ustedes observan la lámina del lado derecho, verán a los niños en un ambiente natural. O también ustedes ya recordarán a Basedow, que era pues un sujeto al que también se le atribuye el crear el término educación física, pero en realidad creo que fue Locke, antes que él, quien creó el término educación física o educación corporal. Ya no, la gimnasia sigue existiendo, pero ya le dieron otro enfoque. O acá el trabajo que hizo con todo el movimiento de la actividad física de Turner, o aquí concretamente Torberein, y se hizo el primer gimnasio, y él creó una serie de términos para la práctica física, el Turner para la gimnasia de inspiración janiana, y utilizó también, por ejemplo, la práctica del ejercicio con arzones, caballos de arzones, y algunas propuestas también que hace. Por el lado de Pestalozzi, un gran pedagogo, al cual también se debe el análisis de los ejercicios físicos y una clasificación, por ejemplo, en ejercicios pedagógicos, militares, terapéuticos y estéticos. En los estéticos él no los desarrolla, pero los demás sí. Y pues que de alguna manera esto perviven hasta hoy muchas de sus aportes. Este es un cuadro de los aspectos característicos de la época contemporánea, que básicamente a partir de la Revolución Francesa hasta nuestros días, bueno, existe. Y esta es la clasificación de la edad contemporánea. Revolución Francesa hasta la época de la globalización, y faltó la posglobalización, porque también ya hay países-estado donde ya estamos criticando la globalización, ya estamos dejando el neoliberalismo y estamos regresando al liberalismo y al estado de bienestar. Aquí nada más les muestro las imágenes. La Asamblea para la Revolución Francesa se iba a hacer en un campo de tenis,
Por eso es que esta figura, en los ilustradores dicen que es el inicio de la Revolución Francesa, porque no tenían espacio donde hacerlo, o sea, sus asambleas, y la intervención de las mujeres es sumamente relevante. En esta época también está la revolución industrial, muy importante para el desarrollo del deporte por la tecnología, para el desarrollo de la recreación, para el desarrollo del tiempo libre. Aquí en esta época surge el concepto de tiempo libre. No viene de la época antigua. El concepto de tiempo libre forma parte de la reivindicación obrera de la revolución industrial. La primera, la de la máquina de vapor. Y en esta época, pues la cantidad de horas de trabajo de los adultos, mujeres y niños era explotadora. La vida diaria, pues se la pasaban en las calles, un poco atendiéndose las heridas que sufrían en las fábricas. Y algunas características de esta época que es importante considerar, una época donde la razón y la vida material prevalecían. Obviamente la explotación de los trabajadores, de los niños, de las mujeres. Había obviamente diversiones, pero muchas orientadas hacia el vicio. Precisamente en la Revolución Industrial surge el Hawaii. Antes ya había habido en Inglaterra la creación del movimiento escultista o Scouts, pero en Inglaterra surge a raíz de estos vicios en los jóvenes, surge la Asociación Cristiana de Jóvenes, que la vamos a ver en una ilustración más adelante. La máquina de vapor era lo que estaba sustituyendo a los trabajadores y hubo un movimiento para destruir precisamente estas máquinas que se llamó ludismo, porque quien dirigía tenía ese apellido. No hay que confundirlo con el ludismo como el movimiento del juego. Obviamente esta época era de reglamentación, normas, de disciplina, de rendimiento, y de ahí viene el rendimiento deportivo. De ahí viene el rendimiento físico, de ahí viene la contabilidad, de ahí viene la producción y la productividad. Son conceptos que a veces se utilizan en la época actual. Para que no se me duerman ahí, ya estoy por terminar, nada más les muestro, este es precisamente Arnold, quien creó el deporte escolar y los gimnasios de la época o la forma de vida de la época. Vean los gimnasios, vean las actividades que hacían. Todavía eran gimnásticas, se combinaban con el deporte que se estaba desarrollando. Vean la vida cotidiana de esta época, siglo XIX, en el campo y en las urbes. Las mujeres también tenían lugares para poder hacer su práctica corporal. Vean la indumentaria, no que ahora todo ajustado. Claro, son telas especiales y diferentes. Creo que los gimnasios más bien van a lucir su cuerpo a través de la ropa tan ajustada. Bueno, algunos opinarán diferente. También, obviamente, pues era para entrenarse, tanto al aire libre como en interior. Las primeras gimnasias, aquella del 8 al 1, del 1 al 8, que todavía en algunos países se sigue haciendo. O la vida al aire libre también en forma de gimnasio, y para los niños también. Fue Baden-Powell, el creador del movimiento escultista, muy importante en el campo de la recreación. Este señor era paramazón y era militar, entonces su movimiento fue paramasónico y también paramilitar. Muchos de nosotros fuimos scouts en nuestra niñez y adolescencia. Y el creador de la UAI, George Williams, que la fundó en 1844 con las características y con el afán de ayudar a los jóvenes a salirse de los vicios. Y aquí, a principios del siglo XIX, hay una película muy, muy importante. A mí me gusta mucho. Quiero que vean lo que se hacía a principios del siglo XIX. Long before America discovered aerobics, well before we stepped on our first treadmill, this is where we went to get fit and stay. Esta también es la historia de Kellogg's, de las hojuelas de maíz. The mind is educated, follows
bowels are born again. Battle Creek, you say? Well, what a coincidence. That's our destination, too. We're going to the sanitarium for the cure. You're a sick man, sir. A wheelchair immediately for Miss Lightbody. Hurry! No fish or fowl is a friend of the fowl. Now, I want you to relax. Health! The open sesame to the sucker's purse. Oh, Eleanor's husband, what a pleasure. Do smile at him. He has chronic wind, poor fellow. I don't like this place. I want to go home. But we both made a promise. We're not well, neither of us. But I feel violated here. So why on earth did you bring him here? I had to. He's very sick. And in a way, it's all my fault. Oh, rubbish. Will, please. But I get desires. You mustn't. Not at the stand. He always wanted sex. It's my scientific conclusion that sex is unnecessary and dangerous. But isn't that a bit drastic? Why are you here? I like to look at the new ladies. Eleanor, haven't I done everything that you've asked? Don't start, not again. I've eaten grapes and seaweed till they've come out my ears. Don't you sometimes feel you're in the healthiest spot on the whole planet? They're dead. They've been electrocuted. Rather a severe cure for flatulence, I do admit. Columbia Pictures and Beacon present If this is the healthiest place on earth, why is everybody dying? It's the food! Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderick, John Cusack, and Dana Carvey. He was handabugging you. You let a stranger handabug you. Ow! From director Alan Parker comes an outrageous comedy of the heart Fine advertisement for biological living, you are. and other organs. Do you masticate, Mr. Nightbody? Go on what? The Road to Wellville. Take Mr. Lightbody to the yoga room and give him 15 gallons. Oh, no, I can't eat 15 gallons of yogurt. Oh, it's not going in that end. El camino a la Villa de la Salud, o tiene un título que es Cuerpos Perfectos. Yo les recomiendo esta para todos los que se dedican a la actividad física, tanto educación física, deporte, etc. Y estas son manifestaciones de la época. Como ven, pues la tecnología cómo ha cambiado, la forma de ejercitarse también, tanto los prácticas corporales de la gente de a pie, la que está en el trabajo, en la casa, en la oficina, y el ejército. Los ejércitos siempre han renovado o innovado prácticas corporales importantes porque deben mantenerse en forma para sus propósitos. Desde hace mucho tiempo, desde los griegos ya se usaban los aros, las pelotas, no son aspectos actuales. El rugby, que fue rescatado, propuesto para crear el deporte escolar, hubo una escuela de rugby, lo que ahora le llamamos las planchas. Ahora el culto del cuerpo ha cambiado. Ahora hay dos tendencias: el culto al cuerpo y el olvido del cuerpo. Acá en México padecemos mucho con la infancia porque no se ha reducido el índice de obesidad y sobrepeso. Y por otro lado, cada vez hay más gimnasios, gente que va a verse, se toma muchas selfies, tratando de que su ego se mantenga ahí. Hay, aparte de los espejos del gimnasio, llega a su casa y se sigue viendo, y eso también hay que estudiarlo. Ojalá y nuestros alumnos no lleguen a eso, ojalá. Formas diferentes, más abiertas, de la expresión corporal, de la performance, y todo el desarrollo que ha tenido el deporte a partir de las gimnasias, a partir de... Acuérdense que el entrenamiento deportivo surgió a partir del entrenamiento de galgos y de caballos. Todos los principios del entrenamiento de caballos y de galgos después se aplicaron al entrenamiento deportivo. Claro, ya con el desarrollo de las ciencias de la actividad física y el deporte, esto ha ido cambiando, pero esos son sus orígenes. Las formas más recientes, la tecnología que no cesa, la inclusión más ahora que antes, la tecnología aplicada ya a la vida al aire libre, cross de montaña y las formas expresivas que han dado paso. Alguna bibliografía básica,
Y esto fue un poquito más largo porque uní dos temas. Originalmente se iban a dividir, pero pues este es un recuento muy rapidito y sí superficial para algunos recordatorios, tal vez para los estudiantes les deje inquietudes para seguir abundando. ¿Alguna intervención, pregunta? Después de esto viene el tema de la maestra Sofía, es educación física, también un campo muy conocido. Adelante, maestro Hilder. Bueno, primero felicitarlo, ese abordaje tan inmenso y casi a velocidad de la luz. Me pareció espectacular. Tengo un comentario que me gustaría que el profe directamente lo haga. Con No sé gusto. si está por ahí el profe Hugo Vega. Profe Hugo, ¿está por ahí? Profe Hugo Vega. Profe Hugo Vega. No sé si está o no Sí, está. aquí estamos todavía. Profe, me gustaría escucharlo de su propia voz, el comentario que ha hecho hacia nuestro queridísimo expositor. Sí, pues nada más reconocerle, la verdad es que toda la información que nos está presentando, muy interesante. Desde el tema anterior, pues actualmente yo trabajo en nivel superior, tengo esa oportunidad y a veces retomar toda esta terminología, pues es interesante para que los futuros docentes, en este caso que es donde estoy laborando, tengan un concepto más amplio de lo que es la educación física. Creo yo que pues todos como educadores, no sé si todos los que estén aquí son especialistas en la materia, pero si no fuera el caso, tienen un concepto en algunos lugares muy bajito de lo que es la educación física como tal. Entonces, una vez que se tiene pues más información, mayor fundamento y todo lo que nos está presentando de información el doctor, pues la verdad es que tenemos mayores referentes para poder explicar a nuestros compañeros en las escuelas precisamente qué tan importante es precisamente la educación corporal. Y ya a partir de ahí, pues reconocer el trabajo de nuestro ponente y gracias por aperturar este tipo de invitaciones a todos los que estamos interesados en conocer un poquito más. Muchísimas gracias, mi profe Hugo. Gracias, maestro Hugo. Doctor José Luis Cervantes, el profe Pablo Almeida está solicitando muy respetuosamente si nos puede regalar su número de contacto para hacerle algunas consultas ya de forma personal. Sí, con gusto. Esto lo escribo en el chat. En el chat está perfecto. Bueno, Y yo sí también- quiero hacer un pequeñito aporte, ya que usted tocó un tema que para mí es mi formación diaria, que son las artes marciales. Sí, Pienso que a partir de la exposición suya de hoy, donde las artes marciales deberían estar también incluidas en el currículo de educación física, me colocaré en la tarea, ya que yo llevo más o menos 42 años practicando artes marciales, practicado 12 artes marciales entre orientales, no orientales, japonesas, chinas, coreanas, Taiwán, Rusia, varios artes marciales. Me ha gustado siempre aprender de todas ellas, ha sido mi mundo y mi gozo. Pensaré que es necesario crear por lo menos un fundamento de las artes marciales para que los profes de educación física tengan los elementos esenciales de poder enseñar lo básico que tienen las artes marciales, tanto el componente físico como el componente personal, y que es lo trae inherente las artes marciales porque es una formación de vida. Nosotros le llamamos más un estilo de vida. Entonces, agradecerle por esa aporte, profe, ya me voy a colocar a la tarea de poder ofrecer un taller teórico práctico de artes marciales para que se pueda aplicar en las diferentes clases de educación física, desde el grado preescolar hasta el universitario. Estaré en esa tarea. claro. Eso también, y nos falta. Alguna vez a mis estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, yo les preguntaba, a ver muchachos, ¿ustedes creen que podemos impartir educación física sin deporte? Se quedaban pensando un buen rato. Unos decían no, otros decían, bueno, tal vez sí. Pues claro,
yo me puse a trabajar, he asesorado unas tesis sobre educación físico-artística, donde las materias son danza, baile, expresión corporal, nada de deporte. ¿Y por qué? Porque siempre se orienta al deporte. Y analicemos cuánta población de nuestros países verdaderamente practica el deporte en forma. El 0.1%. Entonces, yo creo que habría que, además de las artes marciales, que yo lo único que practiqué fue algo de judo, nada más, hay muchas artes marciales idóneas para trabajar desde la niñez. Yo le apoyo en la empresa que va a emprender. Muchas gracias. Ahí estaré. Bueno, vamos a dar cierre a esta parte.